Bien, vamos a conversar a esta hora con el señor Bruno Espinosa. Él es presidente de la Asociación de Colegios Particulares Amigos, porque la Comisión de Educación del Congreso aprobó un dictamen que permitiría que los colegios particulares puedan separar a los alumnos que, digamos, como sus padres, hayan acumulado deudas en las pensiones. ¿Cómo está, señor Bruno? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esta medida, o digamos que está dentro de recién todavía de la Comisión de Educación, que tiene que pasar a un debate, ha sido criticada por instituciones como Indecopi, como el ASPEC, teniendo en cuenta el tema de derechos del consumidor, pero ustedes la han recibido digamos, con los brazos abiertos, y no por hablar mal, pero la han recibido bien. Bueno, este proyecto de ley, creo que es importante mencionarlo, ha fusionado varios proyectos de ley anteriores que tocan diversos temas, ¿no? Y definitivamente lo que nosotros hemos saludado como una iniciativa que nos parece importante es esta parte que intenta solucionar un problema creado precisamente por normativa anterior, que es el problema de la morosidad en los colegios particulares. Lamentablemente, cuando se promulgaron algunas normas, como estas de la protección de la economía familiar, no se previó o no se tomó en cuenta los resultados que esto podría traer, y lo que ha sucedido es que la morosidad, pues lamentablemente, se ha duplicado y en algunos casos triplicado en estos últimos años. En el sector AB es de 15%. Exactamente. Y en el CD es de más del 60%. Con lo cual estamos ante una situación que, como usted comprenderá, en el tema de un colegio privado, el poder tener un flujo de ingresos mensualmente que nos permita poder cumplir con las responsabilidades, principalmente de las planillas, de los costos fijos, operativos, es importante, y cuando se da una morosidad alta, lo que se afecta propiamente es la marcha del colegio, ¿no? Entonces, finalmente, lo que intenta proteger un poco al estudiante termina también muchas veces afectándolo, ¿no? En este caso, nosotros por eso creemos que es interesante que exista una norma, porque actualmente no la hay, que permita a los colegios manejar los casos de morosidad, sobre todo esos casos que no existían y que en los últimos años han aparecido, que son los casos extremos, ¿no? Claro. Porque normalmente la morosidad siempre se ha manejado 2 meses, que es entendible porque siempre hay un porcentaje de padres de familia que pueden tener dificultades, pasar por una situación familiar, pero lo que ha aparecido en los últimos años son casos excepcionales de padres que deben 5, 6, 7 meses, y como lamentablemente las normas no nos permiten tomar ninguna acción, nosotros tenemos que simplemente asumir ese pasivo, y lo que sucede es que se afectan el poder cumplir con las responsabilidades como colegios particulares, y evidentemente unos pocos padres que sí cumplen y hacen el esfuerzo por mantenerse al día, terminan pues un poco subsidiando a otros estudiantes. ¿Cuál va a ser el procedimiento, señor Bruno? Bueno, lo que indica este proyecto de ley en esta parte específicamente es que le dan la alternativa a los colegios particulares que una vez que adeudan 2 meses o 3 meses no consecutivos, que a veces pasa, nosotros poder girarle una comunicación al padre notarial, donde se le dice que tiene 30 días para poder solucionar el tema. Evidentemente, cuando hay casos de morosidad de 2 meses, de 3 meses, con que el padre se acerque, dialogue, como sucede en nuestra asociación, nuestros colegios tienen pues protocolos muy claros, muy flexibles. El padre se acerca, se conversa, se establecen compromisos, paga una parte. Eso es manejable y siempre lo hemos manejado así en los últimos años. Pero lo que esta norma dice es que, llegado este momento, nosotros podemos presionar a ese papá que no se acerca al colegio, que nadie sabe que ha sido de él, que no quiere pagar, no por un tema de una situación familiar, sino propiamente porque no desea pagar o prioriza otros gastos, poder decirle: usted tiene 30 días para acercarse a arreglar al colegio. De lo contrario. Si no pasa eso, entonces la UGEL, el colegio y el padre de familia tendrán que sentarse a dialogar para ver un posible traslado a una institución particular más accesible o al sistema público. Pero si el padre, digamos, no ha ido a conversar con el colegio para ponerse de acuerdo, ¿asistirá a la reunión de la UGEL con el colegio para ver la posición de que a su hijo lo puedan sacar del colegio? Yo creo que cuando el papá vea que existe pues una norma que permite este traslado, va a tomar el interés necesario. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué llegamos a estos casos extremos que se acumulan muchos meses?
porque la única manera en que un colegio tiene de hacer que un padre cumpla su responsabilidad es retenerle los certificados de estudios que se emiten al final del año, si es que el padre pues tiene que trasladar a su hijo, ¿no? Es la única manera. Entonces, claro, nosotros tenemos comunicaciones, protocolos. Pero con eso también se alarga y se agranda la deuda, si esperan exactamente un año, 8 meses. Por eso yo creo que esta medida podría ayudar también a que estos casos, que felizmente no son muchos, pero existen, no lleguen a acumular una deuda que finalmente se hace impagable y termina perjudicándose el propio estudiante, porque no va a poder renovar su matrícula en el mismo colegio y tampoco va a poder trasladarse porque no tiene los certificados. Es, digamos, lo que preocupaba un poco al público en general era que al niño, al estudiante, no se le permita el ingreso, se le cierra la puerta y se le deja en la calle. Entiendo que ustedes han dicho que esto no va a suceder así, pero digamos hay muchos colegios particulares que no son tan grandes, no son, digamos, no se rigen bajo las mismas normas quizás que los colegios que están dentro de la DECOPA u otros colegios que no están dentro de su asociación, pero que son colegios más o menos formales, ¿no? Hay colegios más chiquitos que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y digamos la ley se lo va a permitir. Claro, en toda norma hay que tener en cuenta que siempre pueden haber excepciones o gente que infrinja la norma, y ahí es donde el órgano supervisor, en este caso la UGEL, la ADREL, tienen que estar atentos para que estas cosas no sucedan, ¿no? Lo que pasa lamentablemente ahora es que hay algunos padres que abusan, ¿no? Si bien los colegios tenemos muy claro que no debemos afectar a los estudiantes, ya no estamos pues en la época que se utilizaban fórmulas intimidatorias, ¿no? De cerrarle la puerta, de que sacarlo en medio del examen, etcétera. Hoy en día el estudiante, y lo compartimos, está protegido porque evidentemente la situación económica de su familia no depende de ellos, pero existen límites que, llegado el caso, se trabajarán y se coordinarán con los padres de familia y que, de no llegar a un acuerdo, podrían terminar en el traslado del menor, ¿no? Una última ya para irnos, y le pido que por favor me lo pueda contestar lo más breve posible. Hay que hacer algo en el sector CD, porque si hay más del 60% de tasa de morosidad, significa que no hay una correcta evaluación de la situación económica de los padres, y los aceptan a los chicos de esa manera, ¿o qué es lo que está pasando? Bueno, yo pertenezco a DECOPA, nosotros somos sector AB, por lo poco que conozco del sector CD, que es más en diálogo con otras asociaciones, lo que sucede en este caso es que hablamos de economías más pequeñas donde el día a día es lo que pesa, ¿no? Y evidentemente si el día a día te exige, no sé, pagar el agua, la luz porque te la cortan, ¿no? Pero tienes el colegio que finalmente si no pagas durante todo el año no vas a tener ninguna consecuencia inmediata, lógicamente en la economía del día a día se va priorizando otras cosas, ¿no? Bien, señor Bruno, nos ha quedado un poco corto el tiempo, este tema da para mucho más, pero le agradezco que haya estado aquí para hacer algunas precisiones sobre este tema. Muy amable, buenas tardes.